desde el retorno de la democracia con mayor intensidad desde el mes de octubre, pero también en el marco de esta pandemia, en los cuales se han develado y se han puesto de manifiesto una serie de necesidades que los ciudadanos esperan que el Estado de alguna manera vaya consagrando, regulando, protegiendo y promoviendo. Lo que hace sino reafirmar que este compromiso y este trazado a un nuevo proceso constituyente es cada vez más necesario. Yo solo quiero agradecer la instancia, agradecer el tiempo de las compañeras y compañeros que se conectaron a este espacio, reiterar mis agradecimientos a Mario, quien tuvo la disposición de generar estos diálogos, y a ti, Francisco, por tener la disposición de dialogar con compañeras y compañeros fundamentalmente de la región del Biobío, pero que permite ir enriqueciendo el debate y la discusión que vayamos abordando también en el trabajo en la región y en las distintas comunidades que nos toque difundir este proceso constituyente de octubre. Perdón, Francisco, quisiera repetir las instrucciones antes de que partas porque se integró más personas. La idea es hacer las preguntas o cualquier intervención por escrito. Andrómeda está atenta a sus comentarios, a sus preguntas para que pueda procesarlas y generarlas ellas con posterioridad a la presentación inicial. ¿De acuerdo? Ahora sí, muchas gracias. Ya, pues. Oye, bueno, gracias a Mario, Andrómeda, a Patricio, presidente, por la invitación. Y bueno, y saludos a todos por allá en la región. Veo varias caras conocidas, alcancé a ver mientras se iba desenvolviendo ahí el Zoom esta tarde. Así que un saludo para todos. Y bueno, y vamos a la papa al tiro. Pues la idea, me pidieron que hablara un poco de meternos, ¿no es cierto?, en lo que es el proceso constituyente, que hablara un poco de la Constitución, de por qué es importante esta nueva Constitución, pero en particular porque es importante para los trabajadores. Desde el mundo del trabajo, ¿no es cierto?, que es lo que frente hacia lo que yo me dedico. Yo soy abogado laboralista y me dedico básicamente a asesorar a trabajadores y sindicatos. Entonces, ¿por qué es importante para ellos tener una nueva constitución? Porque esto que a veces es tan lejano y tan político, como dicen algunos, ¿no es cierto?, en particular la senadora de la región que tienen por allá, ¿por qué es importante en la vida cotidiana incluso de los trabajadores? Yo creo que eso es importante darle una vuelta. Y convencernos y salir a hacer campaña con harta convicción de lo indispensable que es un cambio constitucional, una nueva constitución. Y al final de la intervención, o a lo mejor en el momento de las preguntas, si es que me alcanza el tiempo, vamos a referirnos brevemente a lo que ha sido el tema del trabajo durante la pandemia. Hay varias cosas interesantes: el impacto de la cesantía, el impacto del teletrabajo, la ley de protección de empleo. Bueno, entonces vamos con la Constitución. Entonces, primero que nada, yo creo que es súper relevante entender que la única manera que Chile tiene de alcanzar el desarrollo, la única manera que tiene de alcanzar un desarrollo sustentable, la única manera de avanzar en mayores grados de igualdad, de tener una democracia sólida, es con una nueva Constitución. La actual Constitución esquió. La actual Constitución ha quedado obsoleta. Y cada vez que vemos, ¿no es cierto?, en el Congreso, cada vez que vemos en la calle, cada vez que vemos en las distintas instituciones, cómo se producen desbordes a la Constitución, porque ya definitivamente no sirve para dar cauce al proceso político que todos los países viven. ¿Por qué cambiar la Constitución? Primera cosa, o sea, primero, la Constitución de 1980 hay que cambiarla primero por su origen. Eso ya no cabe discusión, ¿no es cierto? Un origen completamente ilegítimo, dictatorial, arbitrario. Precisamente en esta fecha se cumplen los 40 años desde que se aprobó en el plebiscito la Constitución, en el plebiscito 1980. Fue por estas épocas también en que se hizo ese plebiscito, un plebiscito sin ningún tipo de garantía constitucional, un plebiscito con cientos de miles de exiliados, con miles de desaparecidos, con miles de ejecutados, con tortura, con los partidos políticos proscritos, sin registros electorales, sin apoderados de mesa, sin sorteo de los vocales, sino que vocales designados a dedo, donde votó, hay algunas comunas donde votó más gente que la gente que vivía, es decir, hicieron votar a las personas 2 o 3 veces. O sea, un plebiscito que no pasa pero ni el más mínimo estándar democrático. Bueno,
Esa es la constitución que tenemos hoy día, la que nos rige hoy día. Entonces, cuando uno escucha a la senadora de la región, ¿no es cierto?, a Jacqueline Van Rysselberghe, diciendo que le preocupa que este posible plebiscito podría realizarse sin condiciones de campaña puerta a puerta por la pandemia, uno no queda sino reírse y decir, oye, por favor, o sea, la actual constitución sí que fue aprobada sin ningún tipo de garantía. No, por favor, o sea, del solo punto de vista del origen, esta constitución hay que cambiarla, porque es una vergüenza en el contexto democrático internacional. Hay una segunda razón, que es una razón de organización política de los países. Nuestra constitución organiza mal cómo se ejerce el poder dentro de nuestro país. Las constituciones hacen eso, entre otras cosas, organizar el poder, la lucha por el poder, el ejercicio del poder, ponerle límites a aquel poder político. Bueno, eso hacen las constituciones. Y la constitución de 1980 lo hace muy mal. Es una constitución hiperpresidencialista, donde el presidente de la República es un legislador, pero que se impone muchas veces a la voluntad del Congreso a través de la iniciativa exclusiva, a través del procedimiento para aprobar la ley de presupuesto, a través de los vetos. Vimos cómo el presidente trató de vetar la ley de los servicios básicos. Imagínense, o sea, ¿cómo será de presidencialista que el presidente pudo vetar la ley que impide cortar el agua durante una pandemia que se mejora lavándose las manos? Y eso, y la vetó, una ley aprobada por amplísima mayoría en el Senado y en la Cámara. Bueno, es una constitución hiperpresidencialista. Y si algo demuestra la experiencia de otros países en los estudios de ciencia política, nos dicen qué cosa. Las constituciones hiperpresidencialistas son muy proclives a no mejorar, a no perfeccionarse en el tiempo. Son muy proclives a quedarse estancadas. Y si llega a ocurrir en una constitución hiperpresidencialista un presidente que no tiene mayoría en el Congreso, se producen choques inevitables que derivan en crisis. Bueno, eso es lo que tenemos hoy día con esta constitución hiperpresidencialista. Debemos avanzar hacia una constitución que tenga más parlamentarismo, más compartir el poder entre el Ejecutivo y el Parlamento. Ojalá asegurando que haya una confluencia de interés entre Ejecutivo y Parlamento y no hayan gobiernos de minorías. Es una constitución políticamente, ya dije, hiperpresidencialista, es también centralista, muy centralista. Ustedes en la región lo viven mucho más de lo que lo vivimos acá en Santiago. Una constitución que asegura el poder casi omnímodo de Santiago, ¿no es cierto?, del poder central, sobre las regiones, sin entregar reales facultades, garantías e ingresos a las regiones. Lo que vamos a vivir a partir de abril del próximo año, cuando elijamos a los gobernadores regionales, va a ser bien importante, pero también bien desafiante, porque vamos a tener autoridades regionales elegidas sin poder tener reales facultades, recursos y poderes de decisión sobre las regiones. Yo creo que ahí tenemos un desafío gigante. Elegir a los gobernadores regionales va a ser el primer paso, no va a ser ni de cerca el último, porque de ahí vamos a tener que avanzar en mayor descentralización del poder. Tercero, políticamente es también una constitución muy nacionalista. O sea, esta es una constitución que reconoce una sola nación, un solo pueblo, un solo etos nacional, son, comillas, los chilenos. ¿Y qué pasa con los pueblos originarios? ¿Acaso los líos que estamos viendo hoy día, ¿no es cierto?, los conflictos, el racismo, la discriminación, ¿acaso no es producto también de que esta es una constitución y por tanto una sociedad que no reconoce que está compuesta de distintas naciones? Tenemos que obviamente reconocer los pueblos originarios de nuestro país y eso no está en la constitución y de ahí emana toda la discriminación para abajo, porque no reconoce, ¿no es cierto?, la posibilidad de que sean distintos los pueblos los que componen nuestro país. Y además desde el punto de vista del poder político es una constitución llena de posiciones equivocadas, erradas, mal hechas, medias chapuceras incluso, porque como era una constitución tan mala, ha ido parchando en los últimos años, las últimas décadas. Entonces, tenemos un sistema electoral que no conversa con el sistema presidencial, tenemos las fechas de las elecciones todas corridas, más encima con la pandemia se nos corrieron más todavía. Hay algo que dice, por ejemplo, la literatura, es que ojalá que no hayan elecciones, ¿no es cierto?, concurrentes que generen mayorías políticas en el transcurso de una presidencia. Bueno, acá tenemos eso.
tenemos estos nombramientos cuoteados que aprueba el Senado para los más diversos temas que al final termina generándose problemas en los organismos que reciben a esos nombramientos. Tenemos el Tribunal Constitucional completamente mal configurado y en una crisis profunda. O sea, desde el punto de vista de la organización del poder político, insisto, llena de disposiciones equivocadas. Entonces ya les decía, primero, el origen de la Constitución ya es razón para cambiarla. Segundo, políticamente la manera como se distribuye el poder en la Constitución ya es una manera para cambiarla, tiene unas características hiperpresidencialistas, centralistas, nacionalistas y erradas en muchos temas. Pero hay una tercera razón para cambiar la Constitución, y es una razón ideológica. Esta es una Constitución completamente ideologizada. Y eso no es sano. Mira, no es sano ni siquiera para nosotros, para nosotros como socialistas, ¿no es cierto?, como gente de izquierda. Para mí el ideal no es tener una Constitución de izquierda. No, uno quiere una Constitución que sea un terreno, un campo de juego para que libremente y democráticamente se discutan cómo van a ser las distintas políticas públicas y leyes que se implementen en el país, pero no una Constitución completamente ideologizada. ¿Y cuál es la ideología de nuestra Constitución? Una ideología económica neoliberal completa, plasmada y protegida por la Constitución. Esto es inédito en otras constituciones del mundo, donde no hay una opción por un modelo económico, sino que establece el terreno de juego y obviamente la democracia va determinando qué tipo de política económica se va siguiendo. Bueno, eso no pasa en Chile. La Constitución tiene una concepción muy clara, y lo vamos a ver más adelante cuando analicemos el tema de los trabajadores. Tiene una configuración neoliberal completa, el llamado Estado subsidiario. Eso es una apuesta ideológica, donde el Estado solo puede intervenir cuando los privados no han podido dar cuenta de algún tema o problema o sector económico. Entonces, el modelo neoliberal, el Estado subsidiario, y yo agregaría también ideológicamente, cero preocupación por el medio ambiente, cero, cero, y segundo, ninguna referencia siquiera al tema de género, al feminismo, como nos hemos declarado un partido feminista, y tratar, por tanto, igual, ¿no es cierto?, a todos en circunstancias que hay desigualdades tan profundas, arraigadas. Bueno, es una Constitución que es una apuesta ideológica, insisto, neoliberal, subsidiaria, cero medio ambiente, machista. Hay una apuesta ideológica ahí, así de sencillo. Y las constituciones no deben tener ese grado de ideología. Las constituciones definen lo que es el poder político, le dan espacio a que la democracia defina las leyes y las políticas públicas y garantiza evidentemente una serie de derechos fundamentales. Y en ese tema, en asegurar derechos constitucionales y fundamentales, la Constitución también tiene una traba ideológica, porque no garantiza los derechos sociales. Nuestra Constitución es bastante tradicionalista, bastante anticuada en este sentido, y se limita a garantizar lo que son las libertades, pero no los derechos. No garantiza los derechos sociales. Entonces uno ve, por ejemplo, la educación. Es la educación, ¿cómo está regulada en la Constitución? Está regulada desde el punto de vista de la libertad de educación, libertad para abrir colegios, libertad de enseñanza, libertad de cátedra, todas las libertades, que está bien, nadie dice que no existan. Pero ¿y el derecho a la educación? El derecho a la educación como derecho social, garantizado por la Constitución y que sea judicialmente incluso verificable y exigible, eso no está. Y así con todos los demás derechos sociales, seguridad social, vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista ideológico, hay que cambiar esta Constitución, porque si no, todas las leyes que nosotros vayamos intentando aprobar van a ser rechazadas. Y tenemos múltiples ejemplos de leyes que fueron aprobadas por amplias mayorías en el Congreso y que fueron rechazadas, porque quedaron en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque existe una visión ideológica sobre una serie de determinados temas. La cuarta razón para cambiar la Constitución. Les dije, la primera es por su origen, la segunda es porque políticamente ordena mal el poder, la tercera es que es una Constitución ideologizada. La cuarta razón, ¿cuál es? Es que esta es una Constitución tramposa. Es una Constitución que no permite el juego libre y de buena fe entre los actores políticos, porque tiene distintas trampas, tiene distintos cerrojos. Y esto que estoy diciendo
Lo reconocía y admitía el propio Jaime Guzmán cuando escribió la Constitución. Hay escritos de él que dicen expresamente, sin vergüenza, que la idea de la Constitución es establecer un marco constitucional de tal forma que si es que perdemos las elecciones, decía Jaime Guzmán, nuestros opositores no puedan hacer algo muy distinto a lo que haríamos nosotros. Estoy citando casi textual las palabras de Jaime Guzmán. Es una Constitución tramposa. Antes era mucho más tramposa que ahora. La Constitución del 80, antes de las reformas del año 89, recordemos que la Constitución se reformó en 1989, un año después del plebiscito del sí y el no, se reformó la Constitución y se extrajeron una serie de disposiciones que eran aberrantes, no permitían una democracia. De hecho, bueno, se reformó y ahí se eliminaron algunos puntos importantes, pero siguieron persistiendo los senadores designados, siguió persistiendo el sistema binominal, que recién se pudieron eliminar el año 2005 y el año 2013. Esos temas tramposos ya existieron hasta muy avanzada la democracia. Pero hoy día sigue teniendo trampas la Constitución. La más importante de ellas, a mi juicio, el hiperpresidencialismo ya es una trampa, pero también los quórums contramayoritarios. Esta es una Constitución que es temerosa de la mayoría. Y ese temor a la mayoría no lo expresa a través de instituciones, ¿no es cierto?, que podamos discutir de buena fe, sino que lo expresa a través de empoderar a la minoría. La minoría que puede evidentemente postergar, impedir y amenazar lo que son proyectos de cambio. Porque es una Constitución contramayoritaria, a través de los quórums. ¿Qué significa esto? Las materias más importantes de la legislación, la ley orgánica de educación, la ley orgánica minera, la ley orgánica de la Fuerza Armada, la ley orgánica del Banco Central, la ley orgánica, las leyes más importantes del país tienen este famoso nombre de leyes orgánicas constitucionales. Para su derogación, aprobación o enmienda, requieren de 4/7 de los senadores y diputados en ejercicio. Es muy difícil lograr ese quórum. Es muy difícil, imagínense. Porque necesitamos, ¿no es cierto?, superar ese quórum de 4/7. Esto no existe en otras partes del mundo. Eso digo que es tramposo. En otras partes del mundo, para reformar la Constitución, se exige un quórum determinado. Pero para reformar las leyes, no. Ahí juega la mayoría que hayan en el Congreso en ese momento. Y punto. Entonces, los quórums contramayoritarios son una trampa muy difícil de sobrellevar. Y claro, muy pocas veces se logra este quórum, ¿no es cierto?, más alto que la mayoría simple. Y después está la segunda trampa, que es el Tribunal Constitucional. Porque fíjense lo peligroso que es. Dado que la Constitución es ideológica y que por tanto yo necesito cambiar alguna de sus disposiciones para poder, ¿no es cierto?, llevar adelante las políticas que a uno le interesan. Imaginémonos que logro hacer aprobar esas leyes que por la Constitución me sale re difícil, llega al Tribunal Constitucional, establecido según las leyes, las reglas de una Constitución tramposa e ideológica, me impide reformar las leyes que mayoritariamente yo logré aprobar. Es absurdo, es absurdo. O sea, estas trampas, estas dobles trampas que existen hoy día, antes eran 4 trampas, ¿no es cierto?, si sumamos a los senadores designados y el sistema binominal, hace que sea muy difícil cambiar las cosas. Y yo creo que gran parte del estallido social, que nosotros tenemos que asumirlo como Partido Socialista de forma muy autocrítica, es que la gente se aburrió de votar y votar y votar, y que las cosas no cambiaban y no cambiaban y no cambiaban. Y nosotros, claro, explicábamos de que no teníamos los 4/7, de que no teníamos los quórums para cambiar la Constitución, de que no teníamos el Tribunal Constitucional, pero claro, la gente se aburrió después de tantos años esperando, pero es cierto. Entonces, tenemos que cambiar y hacer la Constitución sea lo que es en todos los países democráticos del mundo, un terreno de juego pluralista, que permite el libre intercambio de ideas y sobre las políticas públicas y las leyes. Entonces, creo que es bien importante que no nos perdamos nunca la trascendencia histórica que tiene lo que va a ocurrir el 25 de octubre. Como que con la pandemia hemos estado un poco como con la mente en otra cosa, y el 10%, y ahora la crisis económica que tenemos, y no nos damos cuenta, y como que hemos dejado de aquilatar la trascendencia histórica que tiene cambiar
una constitución de origen ilegítimo, una constitución que organiza mal el poder político porque es centralista, es nacionalista, es hiperpresidencialista, una constitución ideologizada en extremo, como no se ve en otras partes, y una constitución tramposa, que tiene reglas para que la mayoría termine imponiendo el status quo. Y el status quo sabemos que es ideológico, porque la Constitución así lo estableció. Entonces, esa es la trascendencia histórica y yo creo que es fundamental que de aquí el 25 de octubre ustedes como regional del Biobío hacer el máximo esfuerzo, va a ser una campaña rarísima, porque no vamos a poder probablemente hacer puertas y banderazos y plazas y entregar panfletos, vamos a tener que movernos y movilizarnos a través de este tipo de eventos, pero es crucial, es crucial. Perdonen el paréntesis, pero no sé si están viendo que ayer, hoy día, mañana y pasado se está realizando la convención demócrata en Estados Unidos, que es la convención que nomina formalmente a Joe Biden como candidato. Y ayer salió Bernie Sanders, que es el único senador socialista que hay en Estados Unidos, y habló a favor de Joe Biden. Y él decía dos cosas. Primero, lo raro que era hacer la campaña por internet, sin manifestaciones. La convención no se está haciendo en un estadio como se hacía antes, sino que se está haciendo virtualmente, así como fue la Teletón acá hace algunos meses. Y segundo, que no se olvidaran de lo trascendente que era, la elección más trascendente de la historia, que era impedir que un demente como Donald Trump siguiera de presidente, y que por tanto había que hacer el mayor esfuerzo por votar y obtener la mayor participación. Bueno, yo creo que ese es el mismo llamado que tenemos hoy día. O sea, no vamos a lograr ningún cambio, es que no tenemos una mayoría concreta, sólida y aplastante el 25 de octubre. Y no solo hay que ganar el 25 de octubre, sino que además tiene que ir mucha gente a votar el 25 de octubre. ¿Y por qué? Y termino con esto, esta parte introductoria. Porque lo que va a pasar en el plebiscito ese día es que se va, en el fondo, ese día se termina la Constitución del 80. Que después tengamos que elegir convencionales y una asamblea para que redacte una Constitución nueva, ese es otro cuento. Pero el mandato de una nueva Constitución se entrega el 25. Eso es lo relevante. El mandato jurídico, ético, político se entrega el 25. Y por eso tiene que ser tan mayoritario. Y por eso la derecha, y por eso Jacqueline, están hablando tan mal del plebiscito, están metiendo susto con la pandemia, están diciendo que mejor que para qué lo vamos a hacer, que por qué no reformamos así como así nomás, están diciendo que si no hay un quórum de participación no va a ser válido ni legítimo, porque saben a lo que se enfrentan. O sea, ese día, insisto, se muere la Constitución del 80. Y eso es lo que no podemos olvidarlo. Bueno, veamos un poco lo laboral, porque esto, claro, suena muy histórico, muy político, muy por arriba, pero esto, la Constitución tiene aplicación en todas y cada uno de los temas que a los trabajadores y a la gente le interesa y que afectan su vida cotidiana. Veamos por qué hay que cambiar, a mi juicio, de manera imprescindible la Constitución desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores. Bueno, primero, hay que entender que lo que hace el derecho laboral es una función protectora del trabajador. En el fondo, lo que hace el derecho laboral es ni más ni menos que poner a nivel a aquella parte contratante en una relación laboral, que es el trabajador, ponerlo a nivel de la empresa. Porque si no hago eso y abandono la relación laboral al derecho civil o al derecho comercial, en que contratan dos partes iguales, ¿no es cierto? Bueno, acá no son iguales. Acá hay un contenido ético muy profundo, porque en virtud del derecho de un contrato de trabajo, hay una persona, el trabajador, que tiene que obedecer a otra persona, que es el empleador. Fíjense bien, a veces uno no lo piensa desde este punto de vista. Una persona, un ciudadano libre del siglo XXI en una república democrática, en virtud del contrato laboral, se pone en la posición de tener que obedecer las instrucciones de otra. Y que se pone en esa posición porque el sueldo que recibe es lo que le garantiza su subsistencia, la de él, ella y su familia. Entonces, que por un asunto de subsistencia yo me ponga en posición de tener que obedecer las órdenes e instrucciones de otra persona, hace que tengamos que ser súper cuidadosos, proteger a la persona que está en esa posición contratante. ¿Por qué? Porque el otro es la esclavitud.
Lo otro es la servidumbre. Y eso no se admite en una república democrática del siglo XXI. Acá tenemos que proteger a ese ciudadano que trabaja, ¿no es cierto?, lealmente, que cumple con sus funciones y que por tanto es objeto de derechos que son inalienables y que deben ser considerados derechos fundamentales. Esa es la trascendencia quizás y más relevante del derecho laboral. Y por eso el derecho laboral tiene que estar considerado y protegido en la propia Constitución. En la Constitución tiene que estar ahí protegido, que se permita hacer esta diferencia, ¿no es cierto?, positiva de la persona contratante que es el trabajador. ¿Y qué dice nuestra Constitución actual? Nuestra Constitución actual garantiza la libertad de trabajo, lo que está bien, ¿no es cierto? Nadie puede ser obligado a trabajar en algo que no quiere, ¿no es cierto? Si no sé, eso sería, ¿no es cierto?, vasallo, servidumbre, así, en términos así medios medievales. Bueno, eso está prohibido. Bien, que se proteja la libertad de trabajo. Nadie puede ser impedido de trabajar lo que quiera, ¿no es cierto? No existen gremios cerrados que te impidan trabajar como era, ¿no es cierto?, hace 2 siglos. Pero eso no es lo único, pues. ¿Dónde está la dignidad? ¿Dónde está, por ejemplo, el derecho a una remuneración justa? ¿Dónde está ese contenido más profundo de dignidad del derecho laboral? ¿En la Constitución? No está. Y tenemos que incorporarlo. Libertad de trabajo está bien, pero también el derecho, el trabajo justo, el trabajo digno, la remuneración justa, la remuneración digna, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que proteger aquel componente crítico de la relación laboral protegida por el derecho al trabajo. En segundo lugar, también es importante que la Constitución garantice y ampare el derecho de los sindicatos, de los trabajadores organizados, lo que se llama la libertad sindical. La libertad sindical o el derecho colectivo del trabajo se compone de 3 grandes patas, ¿verdad? 3 grandes pilares. Derecho a sindicalizarse libremente, derecho a negociar colectivamente y derecho a ejercer la huelga sin amenazas o cortapisas. Son 3 derechos: sindicalizarse, negociar colectivamente y ir a huelga. No me sirve de nada que yo me tenga un sindicato si no puedo negociar colectivamente. Los compañeros funcionarios públicos lo saben súper bien, es absurdo. Ellos forman su asociación de funcionarios, pero resulta que la Constitución no reconoce, por ejemplo, un mecanismo de negociación colectiva para los funcionarios públicos. Es absurdo. ¿De qué me sirve esa libertad sindical si cojea en un punto tan relevante como la negociación? Tampoco me sirve de mucho ir a negociación colectiva si yo no tengo detrás el ejercicio del derecho a huelga como demostración de poder del sindicato. Una vez el Tribunal Constitucional de Alemania dijo una frase muy, muy cierta: la negociación colectiva sin derecho a huelga es mendicidad colectiva. O sea, es ir a pedirle al patrón de que me suelte algo. Puede, pero me cercenan parte importante del poder que yo tengo, es que no tengo derecho a huelga. Entonces, la Constitución tiene que proteger los 3 derechos. ¿Y cuál es el problema? El problema es que nuestra actual Constitución de 1980 reconoce y protege la sindicalización, es verdad, el derecho a sindicarse está establecido, pero pone una serie de trabas y cortapisas a la negociación colectiva y con mayor razón todavía al derecho a huelga. ¿Ya? A la negociación colectiva de partida se le impide, por ejemplo, a los funcionarios públicos, le impide lo que son las llamadas empresas estratégicas. O sea, hay un problema grande con el tema de la negociación colectiva. Y lo más importante, la Constitución prohíbe la negociación colectiva más allá de la empresa. La Constitución impide que los trabajadores, el sindicato, puedan negociar con varias empresas al mismo tiempo. La Constitución dice expresamente: la negociación colectiva es un derecho en la empresa en que trabajan. Y de eso se ha entendido el Tribunal Constitucional, obviamente, de que uno solo puede negociar en su empresa y nada más que su empresa. Bueno, esto es un absurdo, esto es una anomalía en lo que son las democracias avanzadas y los países que tienen negociación por rama o por sector de la economía, negociaciones sectoriales por rama, evidentemente presentan mayores índices de igualdad, mayores índices de bienestar, mayores índices salariales. Ayer recién leía en el diario, por ejemplo,
hay los sindicatos metalúrgicos e industriales en Alemania, que agrupan a millones de trabajadores, ellos están proponiendo, y probablemente lo van a lograr, que una de las maneras de combatir el desempleo producto del COVID-19 es reduciendo la jornada laboral a 4 días a la semana. ¿Y por qué? Porque, claro, se va a promover mayor contratación, porque la empresa van a tener que contratar más gente para el resto de los días de la semana, obviamente sin rebajar los sueldos. Entonces, como ven ahí, en Alemania hoy día se está discutiendo una propuesta de los sindicatos para enfrentar el desempleo, y no esta cosa que nos pasa en Chile, que sube el desempleo y pucha, qué mala pata, nos tocó, así chorreó para abajo, chorreó mal para abajo. Entonces, la negociación colectiva y el derecho a huelga, a mi juicio, no está suficientemente regulado, adecuadamente regulado en la Constitución del 80, y hay que cambiarlo. ¿Por qué la Constitución del 80 prohíbe la negociación por ramas? Porque la Constitución del 80, en estos aspectos específicos, fue muy orientada por José Piñera, el hermano del presidente Sebastián Piñera. Y ellos sabían, primero, que una negociación por rama le da más poder, obviamente, a los trabajadores de las empresas más chicas, que no tienen el poder para organizarse en sus empresas más chicas, ¿no es cierto? Son menos personas. Entonces necesitan el paraguas protector de una organización más grande. Bueno, se impide eso y por tanto dejo a todas las pymes fuera de la protección sindical. Y segundo, porque se sabía que obviamente un poder sindical potente, fuerte, establecido, ¿no es cierto?, es una contraparte política en el debate democrático. No nos olvidemos, las grandes sociedades, ¿no es cierto?, socialdemócratas, socialistas democráticas, que han logrado los mayores avances en términos de igualdad, de protección social, son aquellas sociedades donde los partidos de la mano con los sindicatos y se hicieron del gobierno y lograron establecer los regímenes de bienestar. Entonces es fundamental que la nueva Constitución cambie este paradigma individualista, descentralizador de la negociación colectiva y de la huelga. Y por último, termino con esto, la parte constitucional. También es importante que la seguridad social tenga una regulación más fuerte y más potente en la nueva Constitución, ¿ya? Hoy día la seguridad social en la Constitución está reconocida en el artículo 19, número 18, se establece el derecho a la seguridad social, pero la verdad está más bien señalada como la autorización que la Constitución le da al Estado para cobrar cotizaciones a los trabajadores. Y listo, y no es más que eso. No dice nada de la suficiencia, no dice de las prestaciones sociales, no dice nada de que hayan entes públicos que se preocupen de ella, al contrario, dice que pueden ser entes públicos o entes privados, no dice nada del sistema de pensiones, no dice nada de nada. Insisto, es más bien una autorización para que el Estado establezca leyes que cobren cotizaciones y que no sea considerado un impuesto. Eso es todo. Entonces, tenemos que tener una regulación más amplia de lo que es el derecho a la seguridad social. Y aquí, insisto, acá la derecha tiene un muy mal récord en lo que es seguridad social y constitución. Cuando por ahí, por los años 2002, 2003, el presidente Lagos estaba intentando crear lo que era el sistema Auge, una de las propuestas era que a través de las cotizaciones de salud de cada una de las personas, el 7% que nos cobran a salud, se creara, ¿no es cierto?, un fondo que permitiera pagar las prestaciones Auge. Y la derecha amenazaba con ir al Tribunal Constitucional, porque decía que el trabajador era dueño de ese 7% y que por tanto no podía uno expropiárselo para llevarlo a un fondo común. Y ahora lo vimos para cuando se discutió el tema del 10% de la AFP, que uno de los alegatos de la derecha era su inconstitucionalidad. Y ahora que nosotros estamos proponiendo que haya una cotización, un fondo de reparto en la reforma previsional, ellos están diciendo que eso también es expropiatorio de la plata de los trabajadores. En definitiva, la derecha tiene esta mirada individualista. Tú te rascas con tus propias uñas. Tu pensión es solo lo que ahorraste en tu época y es solo para ti. Y no hay fondos reparto, no hay fondos comunes en el sistema de salud. Tú tienes un seguro individual y no un seguro colectivo, y impiden de esa forma que se colectivice la protección social, entre otras cosas además porque hacen excelentes negocios, millonarios negocios a través de la privatización de la seguridad social.
Entonces, para redondear, tenemos una constitución que hay que cambiar. O sea, no vamos a tener una democracia verdadera y profunda. Se acabó el ciclo de la constitución del 80. La constitución se desbordó por todos lados. Tenemos que tener una nueva constitución por las razones que señalé, de legitimidad, políticas, ideológicas. Y esa constitución nueva, entre otras cosas, tiene que regular lo que es un tratamiento más equitativo, equiparable en lo que son las relaciones laborales y la seguridad social. Si no, insisto, vamos a estar perdidos. Perdidos. Esto no tiene vuelta. Esta constitución se acabó, se desbordó. Es hora que nos pongamos a escribir la nueva constitución. Por eso, chiquillos, 25 de octubre yo creo que puede ser el día más importante, probablemente que muchos vamos a vivir desde el plebiscito del 88. Así que no, tenemos que despejarnos de la coyuntura pandémica y ponernos en full campaña para ese día. Me alargué algunos pocos minutos a ver si hablamos del tema más coyuntural, si es que hay preguntas sobre eso, sobre las leyes que se han aprobado y cómo está la situación de empleo, Mario. Sí, bueno, hay algunas preguntas. Yo le doy la palabra a Andrómeda para que nos comente. Dale, Andrómeda. Ahora sí, que no me decía que no podía habilitar. Ya. Bueno, gracias Pancho, excelente exposición, súper motivadora, así que te agradecemos también. Y bueno, tenemos algunas preguntas acá que nos han dejado el compañero, por ejemplo, Sebastián Díaz. Te pregunta, ¿sería viable un modelo político parlamentarista manteniendo ambas cámaras? Y sobre lo mismo dice, ¿y cómo se podría hacer efectiva la representación de la pluralidad del país considerando a pueblos originarios, inmigrantes, etcétera? Esa es la primera. No sé si te las hago todas o vamos pregunta a pregunta. Son 4 nada más. Ya, dale con todas mejor. Ya. También preguntan, en concreto la derecha dice que existen muchos países donde no se cumple la Constitución. Entonces, sí, es el contexto. Dice que la derecha dice que existen muchos países donde no se cumple la Constitución. La pregunta dice, ¿en qué cambiarían las cosas una nueva Constitución? Como para, ¿qué le respondemos a la derecha? Después también dice el compañero Luis Fernández, el plebiscito requiere de una gran unidad del progresismo. ¿Cómo visualizas la unidad de la oposición para enfrentar el apruebo y la convención constitucional? Y la última, del compañero Sebastián igual, dice, ¿se debe regular la subcontratación o derechamente eliminar esta modalidad de trabajo? Hasta ahí. Ya. Creo que vi una pregunta, me salió acá al final de Aranguis, ¿o no? Ah, puede ser, no revisé ahí. Ah, sí, es un paper. Ah. Ya. Veamos qué dice el compañero, a ver. ¿Qué fue el final cuando ya estaba haciendo esto? Bueno, ahí contextualiza él con un artículo que se publicó en CIPER. El domingo dice un estudio financiero, no sé si puedes leer ahí un poco. Financiado por la ANID, donde se hace referencia al cambio en los estados de ánimo desde la esperanza de un futuro mejor a un socavamiento de la esperanza producto de la pandemia, dice. El aumento de la introspección, bajo optimismo, cambio en el lenguaje, la que no habla de un pueblo movilizado. Y al final de esto dice, ¿de qué manera piensas que la pandemia puede afectar los estados de favorabilidad de la ciudadanía con relación a sus prioridades en la vida cotidiana? Ya, buena pregunta. Bien. Ya, súper. Bien. Ya, oye, espérate, déjame poner el reloj acá. Ya, oye, a ver, primero, pregunta sobre parlamentarismo con 2 cámaras, bien relevante, pero déjenme hacer como un pequeño resumen para entender bien. Existen 2 grandes formas de gobierno, las formas parlamentaristas y las formas presidencialistas. En las formas parlamentaristas, básicamente el poder ejecutivo
tiene una cierta fusión con el poder legislativo y por tanto el gobierno nace o emerge de la mayoría parlamentaria. En el sistema presidencialista, en cambio, hay dos legitimidades que concursan. Está el Parlamento elegido popularmente y está el presidente, jefe del Ejecutivo, elegido popularmente y elegido por un tiempo fijo de mandato, 4 años, 6 años, lo que sea. Entonces, ¿cuál es el problema? Hoy día nosotros tenemos una constitución presidencialista, como es la tradición en general de toda América, porque básicamente le copiamos la constitución de 1776 de Estados Unidos, ¿no es cierto? Un poquito después. Y por tanto todos tenemos estructuras presidencialistas. Entonces el problema es que cuando el presidente no tiene mayoría en el Congreso, se producen estos gobiernos de minoría y las crisis políticas no hay cómo resolverlas. No hay cómo resolverlas y generalmente ha habido más golpes de Estado y crisis políticas en América Latina que en Europa, que tienen regímenes parlamentaristas. Entonces, hecho esa pequeña como introducción, surge una pregunta bien clara. ¿Podemos tener un régimen parlamentario que pareciera ser bastante más proclive a adaptarse a los cambios que los regímenes presidenciales? ¿Podemos tener un régimen parlamentario con 2 cámaras? Es muy difícil. O sea, los países parlamentarios en general tienen una cámara política profunda, que es donde se hace la política verdaderamente, que es la Asamblea Nacional en Francia, la Cámara de los Diputados en España, la Cámara de los Comunes en Inglaterra, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Los países parlamentaristas tienen una sola cámara. Y las que tienen una segunda cámara, un Senado, la Cámara de los Lores en Inglaterra, es de muchísima menor intensidad y facultades que lo que es la Cámara única política, que es la Cámara Baja. Entonces es difícil. Si queremos pasar a un sistema parlamentarista, probablemente el Senado tendría que ser drásticamente disminuido en sus facultades o derechamente eliminado y probablemente pasar a una Cámara de Diputados mucho más grande de lo que es hoy día. Pero ojo, que parlamentarismo y presidencialismo son como los 2 grandes polos. Entre medio hay distintas vertientes o posibilidades de acuerdo. Hay países que son semiparlamentarios o semipresidenciales y la cosa funciona. Y ahí sí, efectivamente, hay 2 cámaras y pueden funcionar con 2 cámaras. Lo importante es que haya un buen arreglo institucional y donde se asegure, a mi juicio, que la mayoría de la Cámara política tenga una cierta consonancia con la mayoría del Ejecutivo. Yo creo que por ahí está la clave, pero muy buen punto. Es un tema relevante que con 2 cámaras como las que tenemos hoy día, tener un sistema parlamentario como en Europa sería tremendamente difícil. Segunda pregunta es sobre cómo asegurar la pluralidad en la Constitución. Y pone 2 ejemplos, pone 2 ejemplos que a mi juicio deben ser analizados de manera distinta. Pone el ejemplo de los inmigrantes y pone el ejemplo de los pueblos originarios. A mi juicio ameritan respuestas distintas. Yo creo que con los pueblos originarios hay que hacer 2 cosas en materia de representación política. La primera, que tengan escaños reservados en el órgano político máximo. O sea, y como lo han demostrado en otros países que han avanzado mucho más que nosotros en materia de reconocimiento a pueblos originarios. Nueva Zelanda es quizás el caso más ejemplar porque lo ha hecho mejor. Existen, ¿no es cierto?, en distintos otros países también escaños reservados para población indígena en proporción a lo que es su participación en la población nacional. Si hay 20% de indígenas, de población indígena, bueno, 20% en la 20% en la cámara respectiva. También a mi juicio hay que reconocerle también algunos derechos soberanos a los pueblos originarios, posibilidades de autodeterminaciones en muchos aspectos, incluyendo territorio. O sea, yo creo que tenemos una deuda política con el pueblo, especialmente el pueblo mapuche, y bueno, con todos los pueblos originarios, crucial. Y que existan formas de autodeterminación de ellos en algunos territorios, a mi juicio, es imprescindible. Entonces, esto lo separa un poco de lo que es la pluralidad de los inmigrantes. Yo creo que ahí sí podemos pensar en que los inmigrantes pueden, ¿no es cierto?, de cierta forma organizarse y obtener representación a través de lo que son las elecciones regulares del resto de los connacionales.
así en general ocurre en todas las democracias avanzadas, y se produce un sano intercambio y rico debate, ¿no es cierto?, entre candidatos vinculados a una cierta inmigración, otros no, y ahí se produce democráticamente, se van representando en la Cámara. Pero el punto de los pueblos originarios, en mi juicio, es distinto y requiere medidas distintas. Alguien preguntaba, bueno, ¿por qué una nueva constitución? Porque la derecha nos dice, no, pues si para hacer los cambios que ustedes quieren no necesitan una nueva constitución. Bueno, yo les digo que al menos desde el punto de vista del trabajo, si queremos relaciones laborales más justas y equitativas, se requiere una nueva constitución. No hay vuelta que darle, ¿ya? Si queremos que solo los sindicatos puedan negociar y no exista paralelismo sindical a través de los grupos negociadores, tenemos que cambiar la Constitución, porque el Tribunal Constitucional ya nos dijo que eso no se puede. Si queremos que pueda haber negociación colectiva más allá de una sola empresa, que haya negociaciones colectivas ramales, como es la base de la socialdemocracia y los socialismos democráticos en el mundo, sindicatos organizados a nivel nacional, negociando mejores condiciones. Bueno, si queremos eso, tenemos que cambiar la Constitución. No hay vuelta que darle. Si queremos que esté garantizada la remuneración justa, el trato digno, la Constitución y no solo en la ley, necesitamos una nueva Constitución, porque hoy día no lo dice por ninguna parte. Si queremos que los funcionarios públicos puedan declarar una huelga, negociar colectivamente y llegar a huelga, tenemos que cambiar la Constitución, porque hoy día está prohibido. Si queremos extraer que parte de las cotizaciones para salud o para pensiones vaya a un fondo de reparto y de ahí vemos entre todos, tenemos que cambiar la Constitución, porque si no nos van a decir que estamos expropiando la plata de los trabajadores. Es decir, al menos en materia laboral, sin una nueva Constitución no podemos seguir avanzando. Todo lo que se avanzó en 30 años ya llegó a un límite. Ya no se puede avanzar más. Y te lo digo yo, que trabajé en el gobierno de la presidenta Bachelet, el último gobierno, como subsecretario del Trabajo, y en la reforma laboral que queríamos empoderar más a los sindicatos, el Tribunal Constitucional nos pegó con la puerta en la cara. Nos dijo, no chiquillos, ustedes llegan hasta acá. Allá es inconstitucional. Entonces, al menos en materia de trabajo, hay que cambiarla. Y yo les podría decir que en materia de educación también hay que cambiarla, que en materia de medio ambiente hay que cambiarla, que a la larga es una constitución tan ideologizada, todo se remite y se termina reducido al individualismo y al derecho a propiedad. Prácticamente todo lo que uno quiera hacer es expropiatorio de alguna propiedad, ¿no es cierto?, algún derecho de dominio, generalmente está en manos de los más poderosos. Entonces, tenemos que cambiar la Constitución si queremos seguir avanzando, y espero haber explicado bien por qué, al menos en materia de trabajo, esto es imprescindible. Acá llega la benzina del reformismo no constitucional. ¿Ok? Lucho, perdón, alguien pregunta también sobre la subcontratación. Mira, el tema de la subcontratación yo creo que es un típico ejemplo donde, a mi juicio, no debiera estar en la Constitución. Esto tiene que estar en la ley. En la Constitución tienen que estar los grandes principios. Trato justo, trato digno, trato equitativo, remuneración justa, libertad sindical, sindicalización, negociación, huelga. Los grandes principios. Y la ley tiene que regularlo específicamente. Y ahí se regulará cómo opera la subcontratación. Si ustedes me dicen que hay una empresa que hace neumáticos, subcontrata a la empresa que le hace el mantenimiento de los computadores, yo digo, bueno, la verdad es que los computadores de esa empresa no tienen mucho que ver con la fabricación de neumáticos. Por tanto, subcontratar ese servicio no me parece que sea un grave problema. Pero si ustedes me dicen, como ocurre en Chile, y yo lo veo todos los días porque yo me dedico a defender sindicatos y trabajadores, ustedes me dicen que una empresa constructora que construye edificios subcontrata la instalación de cañerías y ventanas, o que una empresa minera subcontrata la construcción de un túnel, yo digo, a ver, perdonen, pero ¿cómo se hace minería sin construir túneles? ¿Cómo se construye un edificio sin ponerle ventanas? ¿No hay detrás de esa subcontratación el intento por maximizar las ganancias a costa de los derechos del trabajador? A mi juicio, sí. Entonces, la ley tiene que regular a lo que es, a mi juicio, un evidente subterfugio. En muchos casos, es un evidente subterfugio, y por tanto el trabajador no debiera perder derechos por pertenecer a esa empresa subcontratada. ¿Por qué? Porque es la empresa mandante, es la empresa que subcontrata la que decidió
esa forma de contratación. Por tanto, yo sí le puedo exigir responsabilidad a esa empresa mandante. Pero insisto, esto a mi juicio debe estar en la ley, no en la Constitución. La Constitución con los grandes propósitos o principios. Y las dos preguntas políticas las dejo para el final. La de Lucho sobre la unidad de la oposición respecto al plebiscito. A ver, yo creo que es la unidad sobre todo el proceso constituyente, ¿ya? Es un tema pero gigante. Yo temo, lamentablemente, temo que estamos muy atrasados en eso. Porque para el plebiscito, claro, para el plebiscito vamos a votar todos a prueba y ya. Pero después del plebiscito viene a elegir la Asamblea Constituyente. Y si la Asamblea Constituyente no logramos los 2/3 de esa Asamblea, pucha, nos va a poner bien cuesta arriba la nueva Constitución. Bien cuesta arriba. Tenemos que lograr el quórum. Y acá la cuestión, miren, uno puede tener súper buenas ideas y cada uno tiene derecho a tener sus ideas, pero uno no tiene derecho a tener la matemática distinta. Y las matemáticas dicen algo bien cierto. Si la derecha va unida a elegir los convencionales en abril del próximo año, en una sola lista, y nosotros vamos en 5 listas, ¿ah? La DC, Convergencia Progresista, el Frente Amplio, ¿cómo se llama? El Frente Regionalista, donde está el PC y no sé qué más, más alguna lista independiente, 5 o 6 listas, evidentemente que no vamos a sumar más que ellos. ¿Ah? No vamos a sumar más que ellos, si la aritmética es súper clara, si esta cuestión no se puede hacer magia con la aritmética. Entonces, obviamente que nos vamos a ver desfavorecidos. Por tanto, yo creo que lo que tenemos que entender es que, primero, yo creo que a esta altura es imposible hacer un asado de cordero al microondas. O sea, no vamos a ser capaces de llegar a un gran pacto político, ideológico de toda la oposición, eso no va a ocurrir. Tenemos visiones muy distintas, proyectos políticos distintos, evaluación del pasado distinto, y eso ya no ocurrió ya. Ok. Pero lo que sí tenemos que tener es aprender de nuestros amigos sindicalistas, y yo siempre los defiendo. Nuestros amigos sindicalistas dicen, mira, no vamos a lograr ser un solo sindicato. Pero tenemos que tener unidad en la acción y entender que al frente tenemos un empleador que sí está unido y que sí es homogéneo y poderoso. Por tanto, manteniendo nuestras diferencias, unámonos en la acción. Eso creo es lo que todavía tenemos que terminar de construir en la oposición. Mantengamos nuestras diferencias, vamos a llevar candidatos presidenciales distintos. Afortunadamente, como hay segunda vuelta, existe la posibilidad después de votar en segunda vuelta por el candidato que saque más votos. Bien, hay primarias también, ok. Unidad en la acción para enfrentar los grandes procesos electorales que se vienen. La elección de constituyentes, la elección de gobernadores regionales. Si no, la derecha se va a llevar todo. Y la derecha con un 32, 25%, puede terminar sacando el 45 o hasta el 50% de la asamblea, es que ellos van unidos y nosotros vamos 5 listas. Hagan la suma, hagan la aritmética y ese es el resultado. Entonces puede darse la paradoja de que nosotros en octubre le metamos 70-30, podría ser hasta 80-20, así casi como el Bayern Múnich al Barcelona, y que terminemos sacando poco más de la mitad o incluso la mitad de la Asamblea Constituyente. Sería un despilfarro histórico. Sería dejar plata arriba de la mesa. Y de verdad, creo que no estamos para eso. Unidad en la acción, yo creo que es lo que hay que hacer. Y mi impresión, mira, llegó la compañera Maruja Guajardo ahí está, de Conchalí, gran concejala, vicepresidenta del partido. Y mi impresión es que a nivel de cúpulas esto todavía no cuaja, ¿ah? A nivel de presidencias de partido. Vi que ganaron unos cabros del Frente Amplio ahora las elecciones en sus partidos y pucha, métale hablando en contra de nosotros. ¿Qué logramos con eso? Pero yo creo que a nivel de comuna esto sí está ocurriendo, por lo menos en mi comunal acá en Santiago, ya nos juntamos y se juntan toda la oposición porque tenemos un alcalde de derecha y queremos ganarle. Ya se está viendo apoderados conjuntos para plebiscitos. A nivel de comuna, de territorio, en este caso se ha dado la inversa. ¿Ah? Los territorios creo que van más avanzados en unidad de acción que lo que puede hacer las cúpulas partidarias. Y termino con la pregunta de Cristian Arangui sobre
pucha, es una pregunta que probablemente la puede responder mucho mejor que yo. Él básicamente dice, oye, la pandemia es un impacto psicológico tremendo, ¿ah? Que hoy día estamos acá conversando, echando la talla, ¿no es cierto? Pero no nos damos cuenta que vamos a tener 80 años y todavía vamos a decir, ¿te acordáis para la pandemia? Entonces, un impacto psicológico tremendo que nos ha alterado las vidas como pocas cosas nos ha ocurrido en la vida, a nosotros, ¿no es cierto? Claro, puede desmotivar, puede generar temores, puede cambiar prioridades, no lo sabemos, no lo sabemos. Puede ocurrir, por ejemplo, que hoy día tenemos casi 3 millones de chilenos que o perdieron la pega o redujeron su ingreso a la mitad. 3 millones, 8 millones que trabajan, 3 millones, es mucha gente. Estamos hablando de un impacto similar a lo que fue la crisis del 82 en Chile, en términos laborales y de ingresos a las personas. Entonces, cambiará las prioridades esa persona que está en esa situación y que, claro, hoy día está un poco contenta porque le llegó la platita a la AFP, pero en un mes más, 2 meses más, la angustia, la ansiedad, el agobio, el temor a lo que se viene puede ser extremo y que cambie las prioridades de la gente. No lo sabemos, son procesos psicológicos difíciles de capturar. Yo lo único que puedo decir es que lo mismo tenemos que decirle, oye, con un Estado más presente, con un Estado que asegure igualdad, la pandemia se habría enfrentado de mejor forma. No por nada, los países con mejores estados, con mejores sistemas de salud, con una política más igualitaria, son los que enfrentaron la pandemia muchísimo mejor. Y que la gente no está pasando las penurias que está pasando el pueblo chileno. Entonces, hacer ver, hacer conciencia, crear, recorrer, conversar, mandar correo, mandar WhatsApp, hacer de estos Zoom. Tenemos que llegar con ese mensaje de esperanza a gente que todavía no aquilatamos bien cuál es el impacto que puede haber tenido la pandemia en su manera de razonar. Yo confío, y con encuestas y hago estudios también, confío en que la gente sigue optando y valorando una nueva constitución, y que de hecho lo que ha pasado durante la pandemia ha reforzado la necesidad de un mejor Estado al servicio de las grandes mayorías. ¿Ah? ¿Quién salvó la pandemia? La salvó la salud pública y municipal, si para qué nos engañamos. Ellos salvaron la pandemia. La pandemia llegó acá al Barrio Alto y las clínicas privadas se les fue nomás y llegó después al resto del país. Entonces, yo creo que, y con el 10% pasó lo mismo, y con el natal extendido pasó lo mismo. O sea, en todos los problemas que hemos tenido durante la pandemia, queda clarito que con un Estado mejor, con una políticas de igualdad mejor, evidentemente el resultado habría sido más óptimo. Entonces, es difícil la pregunta, pero yo creo que solo nos cabe a nosotros actuar y salir a evangelizar lo que tenemos por delante. A mi juicio, sin una nueva constitución, nuestro desarrollo democrático se ve truncado. Así de decir. Sí, la constitución del 80 se desbordó, se desplomó, ya no sirve. Tenemos que ratificar esto en el plebiscito. Eso pues, Mario, Andrómeda. Muchas gracias, Francisco. Bueno, ya saben, esta es en nuestra primera sesión, ¿ya? Y quisimos tener un contexto general y particularmente desde el mundo del trabajo, desde la expertise de Francisco, para que pudiera presentarnos su mirada de lo que se nos viene en el futuro. ¿Ya? Yo quiero agradecer particularmente, o saludar a la compañera Maruja Gajardo, vicepresidenta nacional, que se incorporó al chat. Mucho gusto, y saludar a todos los compañeros presentes. Y vemos que hay compañeros de las 3 provincias de nuestra región. ¿Ya? Eso es muy valorable. Este tema nos ha generado mucho interés y precisamente pensamos en este tipo de iniciativas para poder informarnos, retroalimentarnos con personas expertas o que tengan bastante avance en conocimiento en diferentes temáticas. ¿Ya? Aquí abordamos el tema con una mirada legal, ¿ya? Y con algunos ejemplos en el mundo laboral, y se nos vienen otras sesiones, ¿ya? Yo quiero aprovechar de pasar el dato, que la próxima semana vamos a tener como invitada a la compañera Karina Delfino, ¿ya? Vicepresidenta Nacional de la Mujer, para que nos comente desde la mirada de género, ¿ya? ¿Qué es lo que necesitamos en una nueva constitución?
Me parece que había una pregunta más, Andrómeda. Francisco, ¿hay espacio para una pregunta más? Sí, claro. Andrómeda, ¿la tienes ahí? ¿Está en el chat, dice? Sí, a ver. Ya. Oscar, ¿es posible asegurar la renacionalización de nuestras riquezas básicas en una nueva constitución? Oscar del Solar, sí, compañero. Mira, hasta eso está también del Estado subsidiario y Estado social de derecho de Domingo Ramos. Y esas son las dos preguntas. Sí, a ver, yo creo que la Constitución debiera ser es declararse un Estado social y democrático de derecho. Así de sencillo. La declaración de un Estado de derecho es obviamente que es importante. Todos queremos vivir en un Estado de derecho porque si no sería la ley de la selva. Ese Estado de Derecho no puede ser simplemente formal y adjetivo, tiene que ser sustantivo y tiene que asegurar derechos sociales y derechos democráticos. Por eso hablamos de un Estado social y democrático de derechos. Acuérdense la frase, la presidenta Bachelet siempre decía, un Estado de Derecho no garantiza derechos sociales, es un Estado de derecha. Porque claro, ¿no? Ahí queda, unas leyes que no sabemos para qué sirven. No, el Estado tiene que obviamente asegurar una mínima condiciones de bienestar a sus ciudadanos. Cuando Abraham Lincoln, ¿se acuerdan su famosa definición de democracia? Ya que es el gobierno del pueblo. ¿Por qué? Porque es por el pueblo y para el pueblo. Por el pueblo, porque el pueblo es el que vota y el que se elige y se hace elegir. Pero también es para el pueblo. La democracia tiene una dimensión de objetivo, de finalidad. Tiene que producir bienes para el pueblo. Si no, ojo, el ideal democrático se ve trunco. Para el pueblo y para el pueblo, no nos olvidemos. Y eso, en teoría constitucional, se llama un Estado social y democrático de derecho, como bien decía Domingo. Segundo, puede asegurar la nacionalización de los recursos naturales. Claro que sí, pues. Pero si recordemos, además, recordemos la historia nuestra. La nacionalización del cobre del año 71 la hace Salvador Allende y se hace a través de una reforma constitucional que declara que todas las minas, ¿no es cierto?, en Chile son de propiedad exclusiva, imprescriptible, inalienable del Estado. Se hace la reforma constitucional para precisamente esa nacionalización. Hoy día tenemos absurdos. El tema de la propiedad del agua en la Constitución del 80 es una inmoralidad. Cuando se señala que el agua pertenece a todos los chilenos, pero al final del artículo respectivo de la Constitución se dice que los derechos de agua serán de propiedad de su dueño. Oiga, por favor, los derechos de agua, si el agua cae hasta donde yo sé, cae del cielo. Cae sobre el terreno de todo Chile. ¿Y por qué el que cumplió con una formalidad, muchas veces porque tienen los abogados para hacerlo, de constituir esos famosos derechos, tiene que tener la propiedad de esos derechos? O sea, la nacionalización en ese sentido, yo soy de los que creen que ni siquiera hay que nacionalizar, hay que derechamente eliminar esos famosos derechos, que es otro cuento. Bueno, pero en ese sentido, obviamente que se justifica claramente. Y también la Constitución poner límite a lo que son las concesiones de algunos yacimientos de distintos tipos de minerales o hidrocarburos. Obviamente, o sea, por favor, si hasta la Bolivia de Evo Morales daba en concesión, por ejemplo, la extracción de algunos hidrocarburos, está bien que los estados hagan sociedades para explotar sus algunas riquezas naturales, pero que eso no constituya, ¿no es cierto?, patente de corso para siempre, como lamentablemente ocurre en Chile. Entonces, obviamente que en los recursos naturales la Constitución es la que tiene que definir una cancha mucho más justa y adecuada de lo que existe hoy día. Entonces ahí comparto con el compañero que hizo la pregunta. Creo que ahí están las dos preguntas que se hicieron. Sí, muchas gracias, Francisco. Bien, compañeros, habiéndonos pasado casi 20 minutos, agradezco la participación, el interés de todos. Por supuesto, nuestro invitado, Francisco Díaz, muchas gracias por tu disposición, por tu tiempo, por el tiempo entregado a esta reunión, a esta actividad. Y esperamos poder contar contigo en alguna otra oportunidad, probablemente con algunas preguntas más concretas también. ¿Ya? Y agradecer a todos los participantes. Yo voy a abrir voy a dejar habilitados los micrófonos para que puedan despedirse y, no sé, si alguien quiere
decir alguna despedirse solamente. El formato apuntaba a eso, a que pudiéramos sacarle el máximo provecho a nuestro invitado, ¿ya? Y así los minutos aprovecharlos en su respuesta, ¿ya? Como les dije, próxima semana, la mirada de género con la vicepresidenta nacional de la mujer del Partido Socialista, Karina Delfino. Muchas gracias, Francisco. Abrazos a todos y bienvenidos Zoom, grande Zoom. Chao. Y a todas. A todos y a todas. Sí. Día y hora la Francisco. próxima semana. Chau, chau. Chao, chao. Chao. Un abrazo de los Besito Ángeles. a todos los compañeros de la región del Biobío. De los Ángeles. Gracias, compañeros y compañeras. Chao. Felicitaciones por la iniciativa. Gracias. Gracias. En eso estamos. Chau, chau. Chao, chao.